Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos. Bienvenidos a nuestro módulo 3 o tema 3, que es la elaboración de una secuencia didáctica con base en un método pedagógico. Aquí básicamente tú ya habrás elegido o estás en este proceso de elegir el método de enseñanza musical que más te haya gustado, el que más te haya llamado la atención. Es muy importante que tomes una decisión consciente y todo con base en o que hayas tomado una decisión consciente con base en las experiencias de las lecciones anteriores, el ensayo que hiciste y demás, ¿no? Porque esta secuencia la vas a llevar a lo real, ¿de acuerdo? Así que, sin más preámbulo, vamos a pasar a ver el objetivo de nuestro módulo o de nuestra lección. Nuestro objetivo dice lo siguiente: el maestro al finalizar el curso empleará los principios del método de su elección a través del diseño de una secuencia didáctica para aplicarlo en la enseñanza de su instrumento. ¿De acuerdo? Este es nuestro objetivo número 3, que tiene que ver con el saber hacer. Muy bien. ¿Cuáles son las lecciones o los subtemas de este módulo? Primero que nada vamos a ver la secuencia didáctica y sus elementos. Posteriormente vamos a ver las teorías del aprendizaje, las vamos a ver de una forma muy sencilla, vamos a ver las más básicas. Vamos a ver los objetivos de aprendizaje, la taxonomía de Bloom, que es cómo redactar los objetivos. Vamos a aprender a redactar objetivos por competencias, ¿de acuerdo? Con los niveles de dominio o grados de dominio de saber, saber hacer y saber ser. Vamos a saber aquí cuáles son las actividades de aprendizaje, o más bien qué son las actividades de aprendizaje y cómo irlas acomodando en los momentos didácticos, cuáles son los momentos didácticos en los cuales tú vas a ir organizando las actividades que tú vas a proponer para abordar a tus alumnos. Y por último, vamos a ver la evaluación del aprendizaje, ¿de acuerdo? Es muy importante, muy importante que sigas este orden a la hora de ver tus lecciones en la plataforma, dado que esto te va a permitir hacer la secuencia como en realidad la debes hacer, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver el concepto de la secuencia didáctica y sus elementos, para lo cual, primero que nada, vamos a abordar algunos autores. Vamos a ver qué es lo que nos dicen algunos autores sobre las secuencias didácticas, ¿de acuerdo? Son nociones muy sencillas, son muy fáciles, entonces vamos a proceder. ¿Qué nos dice Laura Frade Rubio acerca de la secuencia didáctica? Nos dice que es una serie de actividades que articuladas entre sí en una situación didáctica desarrollan la competencia del estudiante. Y bueno, se caracterizan porque tienen un principio y un fin y son antecedentes con consecuencias. Es decir, que es una concatenación, unas van tras de otra, pero primero tú vas a elegir un tema o la situación didáctica en la que se va a basar tu diseño, tu aplicación, y con base en ese tema, en esa situación didáctica, vas tú a proponer actividades que vayan unas articuladas con otras, es decir, que no estén sueltas, que todas tengan una relación, pero también una concatenación, es decir, una secuencia. Primero esta, luego esta, con la finalidad de que sea un antecedente con un subsecuente y que tenga un principio y un fin. Es decir, que estas actividades van a ir desde que tú comienzas el tema con su apertura hasta que el alumno lo consolida. Después tenemos a la autora Montserrat Fons Esteve. Ella nos dice que la secuencia didáctica es la manera en la que se articulan diversas actividades de enseñanza y aprendizaje para conseguir un determinado contenido. Es decir, tú vas a elegir el tema, cuáles son sus partes o sus subtemas en caso de que así lo quieras estructurar. Por ejemplo, en nuestro curso, ¿no? Tenemos los módulos, que son 4. Cada módulo tiene sus objetivos y cada módulo tiene sus subtemas, ¿no? Entonces, estas actividades igual las vas a ir articulando, las vas a ir concatenando con la finalidad de que se cumplan los contenidos, ¿no? El contenido general o sus apartados o subtemas. ¿Sí me explico? Perfecto. Antoni Zavala Vidella nos dice que las secuencias didácticas
Son un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que tienen un principio y un final, conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado. ¿Eso qué quiere decir? Que tus actividades de aprendizaje y de enseñanza, obviamente, o sea, lo que tú vas a hacer y lo que va a hacer el alumno, van a, eh, van a surgir de objetivos. Primero, antes que planificar actividades, vas a tener que definir objetivos. Después de los objetivos, los contenidos o conceptos o temas o lecciones, lo que tú quieras, ¿no? ¿Cuáles son las partes de ese tema, de acuerdo? Y ahora sí vas a elegir las actividades, ¿de acuerdo? Entonces, nos dice Antoni que estas son para cumplir objetivos, ¿de acuerdo? Y esos objetivos los tiene que conocer el alumno también. No solamente te van a servir a ti como guía, como parte de tu planificación, como el sustento de tus actividades, porque obviamente si no hay objetivos, pues no hay nada. Los objetivos son el 80% del éxito de tu clase, de tu planeación, de tu curso, de lo que tú diseñes. Si no hay objetivos claros, si no son coherentes, si no hay objetivos, no hay curso, no hay clase, no hay lección, ¿de acuerdo? Entonces, primero objetivos, luego contenidos o conceptos o partes, después actividades. Entonces, estos objetivos, aparte de servirte a ti como planeación, como parte de tu planificación, el alumno los tiene que saber. ¿Por qué? Porque él mismo tiene que ser consciente de a dónde va a llegar, cuál es la meta con la que tú lo vas a llevar en la clase, en el curso, en la secuencia, ¿de acuerdo? Yo a ti te he estado dando a conocer más bien los objetivos del curso. El primer día te di a conocer el objetivo general, ¿cierto? Y ahorita te di a conocer el objetivo de este módulo. Ajá, entonces los objetivos no solamente me sirvieron a mí para decir, ah, pues me voy a basar en esto, la secuencia que voy a seguir es esta, sino que a ti como profesor te van a ayudar a que el alumno sea consciente de cuáles serán sus logros. Aquí hay una definición de un autor muy destacado, muy connotado en la parte de competencias y en didáctica, que es Sergio Tobón. Y lo que nos dice de las secuencias didácticas es que son conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que con la mediación de un docente buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. Aquí vamos eh, a, a poner tres palabras clave: evaluación, mediación y recursos. Primero que nada, las actividades no solamente son de haz y hacemos, ¿no? Hago, hacemos, no, sino que también la evaluación entra como parte de la secuencia didáctica. Y con evaluación no me refiero únicamente a exámenes. De hecho, los exámenes son solamente una estrategia y a veces una estrategia de evaluación que no siempre funciona, porque la mayoría de las personas está acostumbrada a asociar la palabra evaluación con examen y no, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿vale? O sea, el examen de alguna manera evalúa, pero solamente evalúa una parte de lo que es el aprendizaje. Entonces, tú en este curso vas a aprender diferentes estilos de evaluación, diferentes instrumentos, diferentes formas de evaluar. De hecho, yo ahí en plataforma justamente te voy dando una ficha técnica de los instrumentos de evaluación, de cuáles son las opciones que tú puedes elegir y también tú puedes crear las tuyas, pero el asunto está que midas el aprendizaje del alumno y no, no es un examen, no es igual a examen. Entonces, no te agobies, eso lo vamos a ver más adelante. Después, mediación. La mediación del docente aquí es fundamental. ¿Por qué? Porque tú eres un guía, eres el que acompaña precisamente porque domina el tema, precisamente porque tiene esta capacidad. No eres el poseedor de la verdad absoluta, no eres el que manda en la clase, eres un guía, un acompañante. El alumno es el que hace el trabajo, la mayor parte del trabajo que tú planificaste, que está destinado para él, pero básicamente tú eres un mediador. Tú resuelves sus inquietudes, tú le das pautas, pero el que decide, el que básicamente es el centro del proceso, es el alumno. Entonces, es mediación, tú eres un mediador, ¿de acuerdo? Y los recursos para que se concreten las actividades, los objetivos, los contenidos y todo lo que se planificó,
Tiene que haber un conjunto de recursos que van desde el espacio que estás utilizando para dar tu clase, todos los materiales, incluso, por ejemplo, aplicaciones, la luz, la red Wi-Fi, o sea, todo lo que implica, lo que involucra el cumplimiento de tus objetivos o de tus actividades. ¿De acuerdo? Entonces, esos son básicamente los recursos. Bien, aquí hay un concepto muy importante que es el enfoque didáctico. ¿Qué nos dice Tobón sobre el enfoque didáctico? Que los docentes sus acciones a formar competencias y no a enseñar contenidos, los cuales deben ser solo medios. Por eso, en el mismo sentido, es preciso marcar como complemento el, el acento de sus definiciones. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver qué son las competencias. Vamos a ver qué nos dice Tobón sobre las competencias. Porque no, lo que nos dice Tobón es, no le enseñes únicamente contenidos. ¿Te lo sabes? No te lo sabes. O puros conocimientos, ¿no? Sino que él sepa hacer. No le enseñes solo conceptos, solo conocimientos, sino saber hacer. Y con competencias nos referimos a los 3 grados de dominio o 3 áreas de dominio, mejor dicho, que hemos venido diciendo desde hace tiempo, que es saber conocimientos, saber hacer cosas, las habilidades, destrezas con el cuerpo, saber aplicar y saber ser. La parte afectiva, valores, actitudes, hábitos y la parte socioemocional, que es de mí con los demás, ¿de acuerdo? Entonces, Tobón dice que sí, los contenidos son importantes, pero no son el fin, sino el medio. El contenido, el conocimiento, el concepto, lo cognitivo es solo parte de la competencia. Entonces, vamos a ver qué nos dice Tobón sobre las competencias. Primero, Laura Frade, ¿no? Laura Frade nos dice que la competencia es la capacidad adaptativa, cognitiva y conductual para responder adecuadamente a las demandas que se presentan en el entorno. Es un saber pensar para poder hacer frente a lo que se necesita. Es decir, cuando una persona es competente es porque tiene todas las capacidades cognitivas, afectivas, adaptativas, de conducta, eh, para poder enfrentar en todas las aristas, en todos los sentidos, una necesidad real, ¿sí? No solamente saber. Por ejemplo, un técnico electricista, no, pues que estudió el taller de electricidad o estudió la carrera técnica, ¿no? Si solamente tuviera el conocimiento y no tuviera práctica, no sería competente. Es competente porque sabe cómo aplicar esos procedimientos que le enseñan en la escuela, sabe qué hacer ante una emergencia, sabe cómo actuar en determinados casos, está capacitado para cambiar fusibles, para cambiar cableado, para instalar un sistema de electricidad, eh, para, para advertir a las personas sobre los peligros de utilizar la luz de una manera irresponsable. Entonces, eso es ser competente, saber actuar, interpretar, saber desempeñarnos en un escenario, porque finalmente el ser competente es cuando básicamente dominas todas las áreas, ¿no? No solamente te lo sabes de memoria, no solamente es puro conocimiento, cuando no has hecho práctica, no te puedes decir que eres una persona meramente competente, ¿de acuerdo? Sergio Tobón nos dice que las competencias son actuaciones integrales, esta palabra de integral, marca en negritas, porque integral se refiere a que involucran las 3 áreas de dominio. Son actuaciones integrales, actividades y problemas del contexto con idoneidad y compromiso ético, integrando el saber hacer y el saber conocer, ¿no? O el saber. En una perspectiva continua. ¿Esto qué quiere decir? Que las competencias no se adquieren y ahí se quedan, sino que son dinámicas. La competencia se va mejorando. La expertise poco a poco crece. Lo que aprendiste hoy, mañana a lo mejor iba a necesitar que lo actualices para que mejores tu praxis, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos dice Tobón, con la finalidad de qué? De enfrentar un problema de un contexto determinado. Bien,
Vamos a ver cuáles son los elementos de una secuencia didáctica. Esto es muy importante que lo consideres, ¿de acuerdo? Porque todo esto es lo que vas a tomar en cuenta a la hora de diseñar tu secuencia didáctica. No quiere decir que vas a responder cada uno de estos elementos así. Pregunta, pregunta, respuesta. No. Mm, Esto lo vamos a ver más adelante, cómo lo vas a ir diseñando. Te voy a dar ejemplos, así que no te preocupes. Pero estos son los ítems que debes considerar a la hora de tu diseño, ¿de acuerdo? Es como un checklist. Primero que nada, las teorías de aprendizaje, ¿no? ¿Qué rol vas a jugar, no? Teoría de aprendizaje nos referimos al cognitivismo, el conductismo, el constructivismo, el humanismo. Estos los vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Y cada teoría no es estática. Cada teoría del aprendizaje cumple o cubre un cierto momento de la clase. Después vamos a ver el rol del maestro y el estudiante. Si eres primero un expositor, un profesor, después eres un mediador o un instructor, un capacitador. Si el estudiante primero es el que escucha receptivamente, después es el que ejecuta y es, digamos, un aprendiz, ¿no? Después ya digamos que es el centro, donde ya en cuanto más avanza la clase, el alumno va tomando más parte y tú menos parte. Y ojo, eso no quiere decir que tú seas menos que él o que no tengas autoridad, pero los roles en estos tiempos, en este siglo XXI, los roles ya cambian, ¿vale? El maestro y el alumno son igual de importantes, cada uno tiene una misión, pero si hablamos de un proceso de aprendizaje, el que aprende tiene el centro del proceso. Después tenemos el currículum vigente. Aquí no te me agobies. Con el currículum vigente, los autores se refieren a los planes y programas de estudio nacionales, ¿no? Que están avalados, en este caso de México, por la Secretaría de Educación Pública o los ministerios de educación de cada país, ¿no? Y tú dirás, bueno, pero es que, a ver, yo tengo que tomar algún plan de la SEP para hacer mi secuencia. No, 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 tranquilo. Como currículum vas a tomar el método que tú elijas y los temas que tú elijas o subtemas el contenido que tú elijas. Si tú estás trabajando en una academia donde ya tienen los planes de estudio definidos, ese va a ser tu currículum, ¿vale? Tu currículum vigente. Estamos hablando de currículum de plan de estudio, ¿no? No de currículum vitae, no nos confundamos, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene que ser un plan de la SEP, no, pero el currículum se refiere al programa de estudio en el que vas a basar tu clase, tu diseño, ¿no? Si estás en una academia donde fijan un plan de estudio, ese va a ser tu currículum. Pero si tú das clases independientes, particulares, pues tú vas a definir cuál es ese pequeño programita, cuáles son los temas o subtemas que vas a elegir, ¿no? No sé, por ejemplo, el piano, cuál es la estructura de un piano, la historia del piano, o sea, todo eso es la base de tu diseño. Los métodos de enseñanza, ¿no? Hay varios métodos de enseñanza, varios métodos pedagógicos, como la gamificación, el aula invertida, o sea, muchos de los métodos que vimos, no sé si te acuerdes, en la lección 2.1, donde estuvimos hablando un poco de los métodos de enseñanza, pero en este caso nos vamos a enfocar en los métodos de enseñanza musical, ¿no? Puede ser Orff, Suzuki, Williams, Dalcroze o Kodali, ¿no? Este es el método que vas a tomar en cuenta para tu secuencia. Los propósitos y metas son los objetivos que vas a fijar que también se traducen en aprendizajes esperados. ¿Qué es lo que esperas que el alumno aprenda con lo que tú le vas a dar, ¿no? Y de hecho, aquí se relaciona la evaluación. Con la evaluación vas a ver si hay una brecha entre el objetivo o el aprendizaje esperado y los resultados que el alumno da, ¿no? Lo real, digamos, lo planteado con lo real. O puede ser que haya una alineación donde sí se cumplió al pie de la letra lo que planteaste, se cumplió al pie de la letra el objetivo, el aprendizaje esperado,
O también puede ser que el alumno con sus resultados supere el aprendizaje esperado o el objetivo, ¿no? También se puede dar. Entonces, eso lo vas a saber tú mediante la evaluación. Entonces, tú vas a tener que definir propósitos muy claros, muy concretos y que vayan al nivel de tu alumno o tus alumnos. Bien, nuestro siguiente elemento son las necesidades de los estudiantes. Estos van a partir de un diagnóstico. Acuérdate que el día de ayer hablamos acerca del diagnóstico general y el diagnóstico particular. Los, em, las necesidades, más bien, las necesidades de tus alumnos se sacan ¿en qué diagnóstico? En el general, ¿de acuerdo? Si tú vas a aplicar tu secuencia con un alumno, con unos alumnos que ya conoces, no es necesario que les apliques el diagnóstico general otra vez para saber cuáles son sus necesidades, ¿sí? Tú ya las sabes y las vas a plantear en tu secuencia, en una parte que se llama planteamiento del problema, pero de eso vamos a hablar ya en la última unidad, en el último tema, que es el 4, que es el de la impartición. Así que no nos adelantemos. Sin embargo, ten en cuenta que las necesidades van a influir mucho en lo que vas a planear y en lo que vas a ejecutar. Saberes previos de los estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que ya conocen del tema? Igual parten de un diagnóstico. En el diagnóstico particular puedes investigar, puedes indagar, medir cuáles son los saberes previos del alumno en cuestión del tema que le vas a dar, ¿no? Y en el general, pues, ¿qué sabe como tal de la música, del solfeo, así muy a grosso modo, ¿no? Entonces, si es un alumno que ya conoces, vas a aplicarle un diagnóstico particular acerca del tema que vas a dar, ¿de acuerdo? Para de ahí partir, ¿no? Porque no tiene caso que, que pierdas tiempo valioso cuando pueden adelantar en algo que el alumno probablemente ya domina o si lo domina, digamos, en un término medio, pues hay que pulirlo para que lo domine bien y proseguir, ¿no? Entonces, y si el alumno no tiene experiencia, definitivamente si te dice no tengo idea de nada de esto, pues comenzar desde cero hasta que lo consolide. El contexto, ¿en qué ambiente se va a aplicar la planeación? Esto igual te lo voy a dar a conocer más a fondo en el tema 4, pero es básicamente en dónde es, mmm, cuántos alumnos son, qué edad tienen, o sea, básicamente es todo lo que rodea tu aplicación, ¿de acuerdo? Todo ese ambiente donde se encuentra eh, y demás. No te agobies, de eso vamos a hablar después. Las actividades tienen que ser retadoras, significativas y que obviamente tengan sentido para los alumnos, ¿no? El hecho de que a ti te parezca bien no significa que sea lo correcto. El hecho de que a ti te parezca algo que para ti tenga sentido no significa que para el alumno meramente lo tenga que tener. Cuando tú ya conoces a tus alumnos, ya sabes más o menos por dónde irte y qué tipo de actividades les pones, ¿no? Pero cuando no los conoces, pues es con el tiempo como tienes que ir sabiendo qué tipo de actividades, ¿no? Pero tienes tú que comprobar que al alumno le hizo sentido, que al alumno le sirvió, que le fue significativo, de manera que lo aprenda bien y que no lo olvide, que no sea así como de, ay, pues me lo aprendí, pues que la maestra me lo enseñó, pero pues ya es como de, ya después no le tomo relevancia y por ende se me olvida, ¿no? O sea, que sea significativo, que le dé la relevancia que debe ser. Así que esto es lo que tú debes, y retadoras, ¿no? Que las actividades le impliquen desafíos, que él se cuestione, que haga preguntas, no de, ay, no, pues ya lo hice, qué fácil, ¿no? No, ponle retos, que él mismo sepa hasta dónde es capaz de llegar y qué le falta para llegar a una meta, que él mismo sea propositivo, que él compita consigo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que las actividades que tú propones deben de cumplir. La forma de trabajo también cuenta si es individual, en grupos grandes, pequeños, parejas. Esto igual lo tienes que ver y lo tienes que plasmar en tu diseño. Nuestro siguiente elemento son los criterios de evaluación y desempeño que miden el logro de los objetivos y los aprendizajes esperados, ¿no?
Con base en los aprendizajes esperados y en los objetivos, tú vas a elegir criterios. Si has revisado los instrumentos de evaluación con los que yo te estoy evaluando y con los que te estoy dando retroalimentación, lo que yo plasmo ahí son criterios. ¿Qué voy a tomar en cuenta qué voy a considerar para darme cuenta si el objetivo o si el plan ha sido cumplido, ¿no? Primero, obviamente, tienen que ser coherentes con los objetivos que tú plantees, ¿no? Entonces, ya después pones los criterios, ¿no? Si va a ser, por ejemplo, una exposición, ¿qué criterios pondrías para una exposición? No, pues que tenga buena dicción y que el material de apoyo sea coherente con el tema, que el alumno no lea únicamente, sino que también lo explique, um, que sea conciso, ¿no? Entonces, son criterios con los que tú vas a ver si se logró ese objetivo. No vayas a ser como la profesora que salió recientemente de que castigó o más bien le puso una muy baja calificación a un estudiante porque hizo un ensayo en lenguaje inclusivo. Si tú haces un instrumento de evaluación y pones criterios, es obvio que te tienes que basar en esos criterios para poder evaluar, no con lo que a ti se te ocurre, no salirte de ahí. Para eso son los criterios, para que a ti se te facilite evaluar, para que a ti se te facilite decir, ¿cumplió? No cumplió. O si vas a poner una calificación, ¿no? ¿Por qué tiene esa calificación? ¿Qué fue lo que le restó puntos? ¿No? Pero todo tiene que ser con base en criterios preestablecidos, no con lo que se te ocurre en ese momento de me gustó, no me gustó, no. La evaluación tiene que ser imparcial, objetiva y sincera, ¿no? Y clara. No pongas criterios que ni tú mismo entiendes. Entonces, son las bases que tú vas a tener para poder saber si se cumplió el objetivo. Es como decir, como poner tus criterios del chico ideal. ¿Cómo es tu chico ideal o cómo es tu chica ideal? No, pues trabajador, no, pues de tez blanca o de tez morena, ¿no? Que mida unos 70 y tantos. O sea, son criterios de cómo es que se va a lograr lo que tú esperas. Otra parte de la secuencia didáctica son las evidencias de aprendizaje, que son los productos, actividades, ejercicios, proyectos, o sea, todo lo que el alumno va a tener que realizar para justamente dar prueba de su aprendizaje, ¿no? Las evidencias de aprendizaje que tú estás entregando, como el mapa mental, la infografía, la sopa de letras, el crucigrama, el ensayo, tu misma secuencia didáctica, tu aplicación, todas son evidencias, son productos que tú estás elaborando para demostrar tu aprendizaje, ¿no? Y para aplicarlo, obviamente. Los tiempos para cada actividad de aprendizaje. Es muy importante que designes tiempos, ¿sí? Que definas tiempos para cada actividad o para cada momento, ¿no? Si para cada actividad te cuesta un poco de trabajo porque tal vez no, el tiempo a veces apremia, pero sí una prox en general para cada momento, ¿no? ¿Cuánto va a ser el inicio? ¿Cuánto va a ser el desarrollo? ¿Cuánto va a ser del cierre? ¿No? Si son varias sesiones, ¿no? Se inicia con esto, con esto, con esto. ¿Cuánto va a durar? Ah, ok, no, pues 20 minutos o 15 minutos, ¿no? Entonces, si te cuesta trabajo definir el tiempo por actividad, defínelo por tiempo, por momento. Eso te va a ayudar mucho, ¿de acuerdo? Y bueno, perdón, me regreso. Esto fue todo por nuestra primera lección. Después vamos a ver las teorías de aprendizaje. Entonces, básicamente, estos son los elementos de una secuencia didáctica. Espero haya quedado claro, que te haya gustado el tema y vamos a comenzar al mismo tiempo que veamos los temas subsecuentes. Ya cuando empecemos con los objetivos, al mismo tiempo vas a ir elaborando tus avances, ¿de acuerdo? Esto lo voy a ir definiendo en plataforma, así que por favor, estate muy al pendiente y bueno, pues sin más, espero que tengas una excelente tarde, una excelente mañana, una excelente noche. Disfruta el día. Hasta pronto.